¿Por qué te sientes incompleto incluso cuando todo parece estar en orden? ¿Quién es esa figura oculta que persigues en los sueños, en las relaciones, en los abismos del alma? ¿Por qué te sientes incompleto incluso cuando todo parece estar en orden? ¿Quién es esa figura oculta que persigues en los sueños, en las relaciones, en las profundidades del alma? ¿Y si la parte que te falta nunca estuvo afuera? Jung lo dijo. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Estas palabras de Jung resuenan como un eco, un susurro que viene de un lugar que no sabes nombrar, pero reconoces. Es como si algo muy al fondo de ti quisiera ser visto, por fin. En este video vamos a caminar por los territorios más sombríos y luminosos de la psique, donde la razón se encuentra con el mito y lo cotidiano se entrelaza con el arquetipo. Hoy no estás frente a un contenido común. Estás ante un espejo invertido donde tu rostro se mezcla con el de alguien que nunca conociste, pero que siempre estuvo ahí, respirando en tus decisiones, en tus miedos, en tus amores. Estamos hablando del ánima y el animus, dos presencias psíquicas que te habitan, aunque lo niegues, aunque intentes amar a otro, cuando en realidad lo que deseas es amarte completo. Carl Jung no los veía como simples construcciones simbólicas. Eran entidades vivas del alma, capaces de guiar o arruinar, crear o destruir, unir o desgarrar. ¿Alguna vez sentiste una fascinación completa por alguien, al punto de la obsesión? ¿O rechazaste a alguien con una intensidad desproporcionada, casi irracional? Quizá no fue esa persona quien provocó eso. Quizá fue tu inconsciente proyectando aquello que aún no soportabas reconocer en ti. Lo que estamos por explorar no es cómodo, pero es real. Vamos a entrar juntos en el proceso que Jung llamó individuación, la reconciliación entre lo que eres y lo que escondes ser. En ese camino, tres transformaciones poderosas pueden suceder: la caída de las máscaras, el derrumbe de las proyecciones y el nacimiento de algo nuevo. No un nuevo tú, sino alguien que por fin sostiene su propio centro. Cierra los ojos, respira profundo. Recuerda un sueño con una figura del sexo opuesto. Ahora pregúntate, ¿será que ella o él solo está tratando de mostrarte quién eres realmente? Si estás listo, caminemos. Entiende, esta no es una jornada de respuestas fáciles. Es una travesía donde el suelo puede ceder, la luz puede faltar, y aún así, cada paso revela una parte de ti que siempre quiso ser recordada. Imagina que dentro de ti existe una figura que observa en silencio. No habla tu idioma, pero susurra en símbolos. No aparece en el espejo, pero se manifiesta en tus amores imposibles, tus obsesiones silenciosas, las decisiones que no puedes explicar. Es tu mitad olvidada y la parte más esencial de quién eres. Carl Jung, como cartógrafo del alma, trazó el mapa de esa presencia invisible, el ánima en el hombre y el animus en la mujer. No son simplemente lo femenino o lo masculino interior. Sería demasiado simple. Son el otro dentro de ti. La diferencia que habita tu identidad. El opuesto que no controlas, pero que te moldea. Para Jung, el encuentro con la sombra es apenas el inicio, el trabajo del aprendiz. Pero el enfrentamiento con el ánima o con el animus, ese es la verdadera obra maestra del alma. Es cuando dejas de pelear con tus demonios y comienzas a conversar con ellos. Es cuando entiendes que tu carencia no es falta del otro, es falta de ti. Suena absurdo tal vez, pero piensa, ¿cuántas veces te enamoraste de alguien que parecía llenar exactamente lo que te faltaba? Como si esa persona cargara la llave de un vacío. Después, con el tiempo, esa misma persona se volvió común, irritante, insuficiente. ¿Qué cambió? Según Jung, lo que cambió fue la proyección. Al inicio no veías a la persona, veías tu ánima o animus proyectado. Lo que te encantaba no era el él o la ella de carne y hueso.
Era el reflejo de algo tuyo que todavía no habías integrado. ¿Entiendes la fuerza de esta idea? Puedes pasar toda una vida amando imágenes psíquicas que no tienen nada que ver con la realidad, persiguiendo fantasmas que cargan tus fragmentos, idealizando amores que en el fondo son solo intentos inconscientes de volverte entero. Por eso, cuando esas proyecciones se rompen, cuando la imagen cae y lo real aparece, el amor se vuelve odio o tristeza. El hechizo se rompió. ¿Y qué queda? Tú solo frente a aquello que no quisiste ver. El vacío nunca fue del otro, era tuyo. El ánima y el ánimus son como figuras míticas. No siguen lógica, no obedecen órdenes, aparecen en sueños, en deseos súbitos e inexplicables. El ánima porta el principio del eros, el vínculo, la emoción, la vida fluida. El ánimus, en cambio, encarna el logos, la razón estructurante, el juicio, la fuerza del sentido. El problema es que al ignorar estas figuras, no desaparecen, se vengan. Si no reconoces tu ánima, ella te posee y te vuelves un hombre inestable, melancólico, reactivo. Si no confrontas tu ánimus, él toma tu voz y te vuelves una mujer rígida, crítica, estéril emocionalmente. No vives, eres vivido. No obstante, no tiene por qué ser así. El descubrimiento del otro dentro de uno comienza con un pequeño acto de valentía, escuchar sin juzgar. Cierra los ojos y permite que esa figura aparezca. Puede venir como una mujer en un sueño, un profesor severo, un niño herido. Puede venir con miedo, rabia o ternura. Lo importante es no huir. Si escuchas de verdad, puede hablar. Y lo que tiene para decir puede ser el inicio de tu libertad. Imagina por un instante que el otro que buscas en cada relación siempre fue un llamado interior. No para encontrar, sino para integrar. No para amar a alguien, sino para reconciliarte con aquello que rechazaste en ti. Ese es el espejo invertido. No es el mundo lo que necesitas cambiar. Es el reflejo interno lo que necesita ser comprendido. A partir de ahí, todo lo externo cambia de forma, no porque el mundo cambió, sino porque tú estás presente. Y quizá el amor verdadero, silencioso, sin proyección, empiece a ser posible. Primero contigo, después con el otro. Si llegaste hasta aquí, algo dentro de ti ya comenzó a moverse. No huyas de eso. El ánima y el ánimus no quieren destruirte, quieren completarte. ¿Alguna vez amaste a alguien tan intensamente que parecía que perdías tu propio nombre? ¿Miraste a los ojos de otra persona y sentiste que habías encontrado el hogar? Poco tiempo después, ese mismo amor se convirtió en un campo de guerra silencioso. No te culpes. No estabas amando al otro, estabas amando lo que proyectaste en él. Carl Jung nos advierte: aquello que no reconocemos en nosotros mismos, terminamos arrojándolo sobre los demás como un velo invisible, una lente que distorsiona todo. El ánima y el ánimus, cuando son rechazados, se disfrazan de pasión, de ideal, de alma gemela, y se esconden justo donde menos esperamos, en el amor romántico. Aquí está la paradoja. El amor verdadero no ciega. Quien ciega es la proyección. La proyección es el truco más sutil del inconsciente. Hace que veamos al otro como el portador de aquello que nos falta, y en cierta forma lo es. Pero no porque esa persona sea tu necesidad, sino porque activa en ti el llamado de la parte olvidada. Te encanta quien despierta tu ánima o tu ánimus. No quieres solo amar, quieres reencontrarte. Al hacer esto sin conciencia, corres aún más. ¿Cuántas veces te obsesionaste con alguien que racionalmente sabías que no te hacía bien? ¿Cuántas veces te humillaste, te vaciaste, solo para mantener a alguien cerca? Quizá no era amor, quizá era posesión arquetípica. Jung llama a esto estar poseído por el ánima o el ánimus. Es cuando ya no sabes quién estás sintiendo, tú o esa figura interna que tomó el timón. El hombre tomado por el ánima negativa se vuelve hipersensible, dramático, emocionalmente impredecible,
oscilando entre adoración y desprecio. La mujer dominada por el ánimus negativo se vuelve fría, juzgadora, arrogante, como si llevara dentro una comisión de jueces invisible. Estas formas negativas no son malas en sí, son señales de desequilibrio, mensajes simbólicos de que partes enteras de tu psique fueron exiliadas y ahora regresan exigiendo reconocimiento. El amor romántico, en este sentido, es un campo de batalla simbólico. Es donde depositas tus deseos, tus heridas, tu esperanza de redención. Pero el otro, la persona real, no puede cargar eso por mucho tiempo. Se rompe, te rompes, y lo que parecía un cuento de hadas termina en tragedia o apatía. No es casualidad, es el inconsciente intentando enseñarte algo brutal y bello. Nadie te va a salvar de ti mismo. Solo tú puedes hacerlo. Pero, ¿cómo? Jung propone relación. Necesitas mirar a tu ánima, hablar con ella, escucharla. Necesitas dialogar con tu ánimus, dejar que se revele fuera de fórmulas rígidas. Míralo no como sombra proyectada en el otro, sino como presencia viva dentro de ti. Ese proceso duele, es liberador. Cuando retiras las proyecciones, el amor cambia. Deja de ser dependencia, idolatría o carencia disfrazada y se convierte en presencia. Una relación real entre dos seres que ya no necesitan completarse porque ya reconocieron lo que les faltaba por dentro. Hay algo aún más profundo. Al retirar la proyección, le devuelves al otro la humanidad que le habías robado y te das la oportunidad de amar de verdad. ¿Aún recuerdas tu primer gran amor? Pregúntate, ¿qué exactamente amabas ahí? ¿O era la parte de ti mismo que por fin se sentía permitida a existir a través de esa persona? Toda pasión arrebatadora es en parte un grito del inconsciente diciendo, mira esto en ti, reconócelo, intégralo. Si logras escuchar ese grito sin entregarte al trance, algo cambia. Dejas de ser juguete de tus deseos inconscientes y pasas a ser autor de tu propio destino. Y eso es el comienzo de la transformación. No todo lo que nos habita llega con un nombre. Algunas fuerzas vienen como voces distantes que susurran detrás de nuestros deseos más íntimos. El ánima y el ánimus se revelan por capas, máscaras sobre máscaras. Cada uno, según Jung, posee 4 rostros, 4 etapas. Primero como instinto, después como belleza, más tarde como sentido y por último como sabiduría. En el alma del hombre, el ánima comienza. 1. Eva. La mujer instintiva, ligada al cuerpo, a la madre. Es el primer contacto del hombre con lo femenino, cargado de deseo y necesidad de protección. La mujer es vista como refugio o amenaza. 2. Helena, la encantadora, inspirada en Helena de Troya. Representa lo femenino como belleza, sensualidad, seducción. El hombre ve a la mujer como musa, como ideal estético, pero aún no como persona. Aún ama la imagen, no el alma. 3. María la Santa. El ánima gana profundidad emocional y espiritual. El hombre comienza a reconocer a la mujer como compañera del alma, como presencia sensible. Hay distancia. La mujer es sacralizada, casi intocable. Es un amor que teme lo profano, que evita lo real. 4. Sofía, la sabiduría. El ánima deja de ser proyección y se convierte en guía interior. Vive dentro del hombre como intuición, como fuente de creatividad y sentido. Él ya no busca, escucha, y en ese silencio crea. En las mujeres el ánimus comienza. 1. Fuerza bruta, proyectado en hombres atléticos, guerreros, dominantes. La mujer se atrae por el poder físico, por quien hace en vez de quien siente. 2. El héroe romántico, aventurero, independiente, libre. Ella desea a quien desafía el mundo y tal vez la salve de él. Pero él se va, y ella permanece esperando un regreso que quizá nunca llegue. 3. El hombre de la palabra, el pensador, el profesor.
el orador. El ánimus es proyectado en nombres que cargan significado: el filósofo, el escritor. La mujer busca un hombre que hable con el alma, pero aún así se define por el discurso de él. 4. El mediador del espíritu. El ánimus se vuelve interior. Ya no es el hombre afuera, sino el principio de acción clara dentro de ella. Comienza a expresar sus ideas con firmeza. Ella no habla por nadie, habla desde adentro. Estas 4 caras no son etapas lineales, son espirales. Puedes estar entre Elena y María o entre el héroe y el pensador. El peligro aparece si te apegas a una de esas caras. Si crees que es la única verdad, estarás preso. Aquel hombre del que te enamoraste quizá era solo tu ánimus disfrazado. Aquella mujer que parecía tu salvación quizá era apenas tu ánima pidiendo ser vista. Si no sabes esto, te perderás. Llamarás a eso amor. Pero el amor de verdad solo nace cuando el otro deja de ser pantalla de tu proyección y pasa a ser espejo de tu verdad. Jung nos invita a preguntar: ¿en qué etapa está hoy mi ánima o mi ánimus? Esta pregunta es para integrar. Solo cuando reconocemos esas etapas, dejamos de vivir bajo ellas y empezamos a vivirlas a través de nosotros. En la práctica, eso lo cambia todo. Dejas de notar por qué ciertos vínculos se repiten, por qué siempre te encanta el mismo tipo de persona, aún sabiendo que dolerá. En el fondo, no te estás relacionando con alguien. Te estás relacionando con una parte tuya que suplica ser aceptada. Y solo cuando la aceptas, la transformación comienza. Hay momentos en la vida en que algo te rompe en silencio. De repente, todo lo que antes tenía sentido empieza a sentirse artificial. Los papeles que desempeñabas, las opiniones que defendías, incluso los deseos que cultivabas, empiezan a ser de otra persona. Ese colapso, ese temblor interno donde el mundo sigue igual, pero tú no. Jung lo llamaba la noche oscura del alma. Es el momento en que el ego, ese personaje que construiste, comienza a derrumbarse. Aunque parezca destrucción, es el inicio de la creación. La muerte del ego es el parto de la totalidad. El ego es necesario. Sin él no sabemos dónde terminamos nosotros y dónde empieza el otro. Sin él no trabajamos, no nos expresamos, no elegimos. Pero el ego también es limitado. Cree que es el todo. Entonces llega la vida con sus pérdidas, sus crisis, y nos muestra que algo mucho más grande late. Sentimos que perdemos el control. En realidad, solo perdemos la ilusión del control. Esta es la fase más peligrosa. El ego lucha por sobrevivir, proyecta culpa en los demás, prefiere ser infeliz antes que desaparecer. Tú lo sientes como angustia, confusión, como esa sensación insoportable de «ya no sé quién soy». Pero lo que está colapsando es la cáscara, la máscara que usabas para ser aceptado. Jung decía que cuando el ego se enfrenta al inconsciente, 2 cosas pueden pasar. O entra en diálogo, o es aplastado. Y el diálogo exige humildad. Requiere que reconozcas que no eres el centro de tu propia psique, que existen fuerzas y arquetipos dentro de ti que saben más sobre tu verdad que tu mente racional. Lo curioso es que ese colapso suele coincidir con sueños simbólicos intensos, sueños de muerte, de naufragios, de terremotos y pérdida de identidad. Jung veía esos sueños como señales de que la psique está reorganizando su centro. El ego cede su lugar al self, el sí mismo, el verdadero centro que une consciente e inconsciente. Cuando el ego muere, primero llega el vacío, un duelo sin cadáver. Lloras por algo que no entiendes. Ese es el desierto simbólico, el espacio entre quien fuiste y quien aún no sabes que eres. En ese desierto surgen tentaciones, volver a la zona de confort, culpar, buscar salvación en distracciones. Pero si resistes, si tienes el valor de quedarte ahí sin respuestas, algo nuevo empieza a emerger. Es en ese punto cuando el self, el centro real, se revela. No llega con gritos,
Llega con símbolos, con intuiciones sutiles, con la sensación de estar por primera vez en sintonía con algo que no necesita explicación. La muerte del ego es necesaria porque el ego solo no da abasto para la vida. El self, en cambio, abraza la paradoja. No busca respuestas, busca verdad. Y la verdad a veces nos destruye antes de reconstruirnos. Si estás viviendo un momento de pérdida de sentido, respira. Puede que estés al borde de la transformación más profunda de tu existencia. Quizá lo que está muriendo en ti no sea un error. Quizá sea solo el inicio de tu entereza. ¿Estás listo para escuchar lo que tu alma lleva años intentando decirte? Hay símbolos que no pertenecen a ninguna cultura. Aparecen solos en sueños, garabatos, visiones. Y entre todos ellos, uno se repite con una frecuencia inquietante. Un círculo con centro, un mandala. Jung observó algo extraordinario. Pacientes sin ningún conocimiento espiritual comenzaban a dibujar mandalas en los momentos más intensos de sus transformaciones internas. Surgían de forma espontánea, como si el alma intentara organizarse a través de un dibujo, como si dijera, no puedo hablar, pero puedo mostrarte lo que está pasando aquí adentro. ¿Por qué un círculo? Porque el círculo es el símbolo de la totalidad. No tiene principio ni fin. Es la forma del self, el centro unificador de la psique. Lo sorprendente es que estas mandalas no venían con explicaciones. Simplemente aparecían como un espejo que el alma sostenía frente al caos para decir, mira, hay orden. Incluso en el abismo hay un centro. ¿Has soñado con círculos, con patrones geométricos? ¿Alguna vez sentiste ganas de dibujar sin saber por qué? Tal vez tu alma estaba intentando curarse. Jung decía que cuando una mandala aparece en un sueño o surge espontáneamente en un momento de crisis, algo profundo se está reorganizando. El inconsciente encontró una forma de contener el colapso, de transformar la desesperación en gesto. Esto no es solo simbólico, es fisiológico. La gente relataba mejoría en síntomas físicos después de dibujar sus mandalas. El insomnio cesaba, los dolores disminuían. La mandala no es una respuesta, es un puente entre lo que piensas y lo que sientes. Aparece en Mirtie, coincidencias que no puedes explicar. En el libro que encuentras por accidente. En la música que suena y te hace llorar sin que sepas por qué. En esos momentos extraños en los que todo parece alinearse, no afuera, sino adentro. Ese es el self tratando de alcanzarte. Pero cuidado, el ego adora robar ese proceso. Ve la mandala y quiere interpretarla, controlarla. Jung advertía, la mandala no es para leerla, es para vivirla. Lo importante es lo que produce en ti. El inconsciente quiere curarte, pero no lo hará con palabras. Usa imágenes, símbolos, patrones. Habla en un idioma que no necesita lógica, solo espacio. ¿Ya le diste ese espacio a tu alma? Dibuja un círculo cualquiera. Pon ahí lo que sientes. Y solo quizá veas que hay un centro y que late, y que siempre estuvo ahí esperando que dejaras de huir. Al final, la cura viene del movimiento que se organiza adentro, del instante en que el caos y el silencio se encuentran y forman un círculo. Este camino nunca fue sobre aprender conceptos, fue sobre recordar lo que siempre estuvo ahí, al borde de la conciencia. La ánima, el animus, el self, los colapsos. Nada de eso es teoría cuando se vive con el alma a flor de piel. Si llegaste hasta aquí, quizás sientas que este video fue un espejo. Hay una verdad que Jung susurra detrás de todas sus páginas. Nada en ti necesita ser destruido para que te vuelvas entero. Todo solo necesita ser visto. La ánima, con su voz líquida, quiere mostrarte dónde te olvidaste de sentir. El animus, con su presencia firme, quiere recordarte que tu palabra tiene peso. Ninguno quiere dominarte, quieren danzar contigo. Y para eso tienes que salir del centro, dejar de ser solo ego y empezar a ser sistema, un centro en movimiento. Ser el caos reorganizado, la sombra que se volvió puente.
¿Conoces ese momento en que te sientes vacío sin saber quién eres? Tal vez estés más cerca de la totalidad que nunca, porque el alma a veces solo habla después del colapso. Ya no necesitas enamorarte de fantasmas ni odiar en el otro lo que es tuyo. Puedes amar con los ojos abiertos. Puedes relacionarte sin cargar tu infancia en la espalda. Puedes empezar a vivir por primera vez como un ser entero. Y eso lo cambia todo. Esa es la verdadera libertad. Ser tú sin miedo a lo que aún no entendiste de ti. Acoger lo desconocido como parte del hogar. Respirar el misterio sin necesitar descifrarlo. Porque quizás el sentido de la vida no esté en responder todas las preguntas, sino en vivir con profundidad las que nunca se callan. Quiero agradecerte, pero no con la formalidad vacía que usamos a diario. Quiero agradecerte como si estuvieras aquí, con el corazón medio abierto, del modo en que el alma queda después de escuchar una verdad que no sabía que necesitaba oír. Mientras escribía esto, recordé un fragmento de Jung. El encuentro con el self es como ahogarse en algo infinitamente más vasto y sin embargo más íntimo que cualquier otra cosa. Aquella noche lloré, no de tristeza, sino de reconocimiento. Tal vez este video sea eso para ti, un llamado sutil, un recordatorio de que hay algo en ti que aún late, y si lo fue, valió todo. Tu presencia en este espacio es una forma de resistencia a la superficialidad, a la prisa, al ruido del mundo. Elegiste sumergirte, y eso es raro. Sea lo que sea, recuerda, no estás solo. Nos encontramos en ese lugar entre palabras y silencio, entre razón y misterio. Y de alguna forma que escapa a la lógica, esa conexión ya es cura.